Crees que Dios tiene una bendición preparada para tu vida, pero sientes que nunca llega. Quizás te comportas como Esaú, cuando deberías actuar como Jacob. ¿Estás dejando pasar una bendición por falta de acción? ¿Cuántas veces le has pedido a Dios una vida próspera, abundante y plena? ¿Cuántas veces has creído que la prosperidad bíblica es real y alcanzable, pero en el fondo sientes que algo te frena? Observas tu realidad financiera, emocional e incluso espiritual y piensas, tengo fe, pero ¿por qué mi vida no avanza? Quizás lo que falta no es fe, sino posicionamiento. Quizás lo que frena tu prosperidad no sea la falta de oración, sino la falta de sabiduría estratégica. Y de eso es precisamente de lo que vamos a hablar hoy. El plan de Jacob, el secreto bíblico de la prosperidad que muchos ignoran. En Génesis 27 encontramos una de las historias más intrigantes y poderosas de la Biblia. No se trata solo de dos hermanos. No se trata solo de una bendición, se trata de un patrón espiritual de acción, visión de futuro, inteligencia emocional y la valentía de avanzar cuando otros se quedan estancados. Jacob no era el favorito, no era el más fuerte, no era el primogénito, pero comprendió algo que muchos aún desconocen, que las bendiciones se transfieren a quienes están preparados para recibirlas. No basta con esperar, hay que actuar. El error de Esaú fue común, despreció lo que tenía valor eterno por una necesidad momentánea, cambió su primogenitura por un plato de comida, un acto impulsivo, típico de alguien que vive solo para el presente, sin comprender el poder de la bendición espiritual y el legado que conlleva. ¿Y tú, has estado actuando como Esaú, o has estado pensando y actuando como Jacob? Porque la verdad es dura, pero liberadora, Dios no da bendiciones a quienes solo las desean, sino a quienes toman posición. Muchas personas oran por prosperidad, por cambios en su vida, por un milagro financiero, pero permanecen estancadas, con una mentalidad de miedo, culpa y pasividad. Esperan que las bendiciones caigan del cielo, sin darse cuenta de que la Biblia está llena de claves espirituales que activan la prosperidad, y una de estas claves se encuentra precisamente en la historia de Jacob. Y no se trata de manipular a Dios, no se trata de robar la bendición de nadie, se trata de comprender que la sabiduría, la estrategia, la fe activa y el sentido de la oportunidad son principios que conducen al favor de Dios. Jacob tuvo el coraje de seguir un plan. ¿Y tú, has estado ignorando el plan espiritual que podría cambiar tu destino? ¿Estás dejando pasar oportunidades esperando sentirte listo? ¿Estás posponiendo tu transformación financiera y espiritual porque crees que la prosperidad es un pecado o que no es para ti? Mientras tú dudas, otros toman una postura, otros escuchan consejos, actúan con inteligencia, estudian la palabra y se alinean con los principios del reino. Y lo más impresionante, no son necesariamente los más santos, ni los más inteligentes, son los más audaces, igual que Jacob, y por eso existe este video, para despertarte, para abrirte los ojos a un principio que tienes ante ti, pero que la mayoría ignora, porque el verdadero secreto bíblico de la prosperidad no está oculto, sino olvidado. Y ahora que has llegado hasta aquí, presta mucha atención, porque entender el plan de Jacob va más allá de una vieja historia, un reflejo de lo que está sucediendo en la vida de miles de personas hoy en día, personas que creen en Dios, que rezan, que tienen fe, pero que siguen viviendo como Esaú, esperando que algo cambie, mientras otros, con menos recursos y aún menos conocimientos, están anticipándose, posicionándose y recibiendo bendiciones que parecían no ser suyas. La verdad es que la prosperidad con sabiduría es para aquellos que están dispuestos a escuchar, reflexionar y aplicar. No se trata de magia, se trata de un pacto. Y cuando entiendes eso, tu relación con Dios y con el dinero cambia por completo. Además, si este mensaje ya tiene sentido para ti, si en algún momento te identificaste con lo que se dijo aquí, quizás sintiendo que ya has desperdiciado tiempo, oportunidades o incluso bendiciones, al dudar, entonces haz lo siguiente, deja un comentario a continuación contándonos qué es lo que más te ha resonado hasta ahora. Quiero saber, porque, sinceramente, hay mucha gente pasando por las mismas dificultades, y tu experiencia podría ser de ayuda para alguien.
Y por supuesto, si este contenido despierta en usted algún interés, deja un me gusta. Esto demuestra que valoras este tipo de estudio y me ayuda a llegar a más personas que también necesitan esta verdad. Aprovecha y suscríbete al canal aquí, porque esto es solo el comienzo. Estamos construyendo juntos una comunidad de personas con ganas de vivir la riqueza con propósito, libertad con fe y sabiduría basada en la palabra, y activa también las notificaciones, para no perder ningún contenido. Ahora, profundicemos en el plan de Jacob y descubramos lo que él vio y que muchos aún no ven. En Génesis 27, encontramos un capítulo crucial que cambia el curso no solo de la historia de Jacob, sino también del pueblo de Israel y todo lo que vendría después. No se trata solo de un capítulo sobre dos hermanos que disputan una bendición, es un claro retrato de cómo la prosperidad bíblica, sabiduría espiritual y autoridad del reino se conectan con actitudes reales, decisiones audaces y discernimiento sobre el momento adecuado para actuar. Jacob sabía que había una bendición reservada para el primogénito, una bendición poderosa. No era solo una oración bonita ni una palabra casual, era una transferencia de autoridad espiritual y material. Fue un decreto de prosperidad. Cuando un padre como Isaac pronunció esta bendición, selló un pacto, un destino de liderazgo, influencia, provisión, protección y el favor de Dios. Fue como firmar un contrato eterno de prosperidad divina. ¿Y qué hace Jacob? Escucha. Presta atención. No ignora lo que sucede dentro de la casa. Oye la voz de Rebeca, su madre, quien, en este contexto, representa la sabiduría y la previsión. Rebeca comprendió que la bendición estaba a punto de ser liberada y que ella no iría automáticamente a quien lo mereciera, sino a quien estuviera posicionado en el momento adecuado. Esta es una clave espiritual que muchos aún ignoran. La bendición no solo está vinculada al orden de nacimiento, sino a la voluntad de seguir adelante con fe, estrategia y coraje. El plan de Rebeca y Jacob fue audaz. Muchos incluso critican esta actitud, pero lo cierto es que, mientras Esaú estaba en el campo, distraído cazando, Jacob se preparaba para recibir algo que dejaría su huella en toda su generación. Vestía la ropa adecuada, usaba las palabras adecuadas y se posicionaba correctamente. Y esto no era engaño, sino discernimiento. Jacob no solo deseaba la bendición, él se movió por ella, él actuó, él entendió que la prosperidad con propósito no ocurre por casualidad, exige acción intencional. Estuvo dispuesto a tomar una postura, a obedecer una orden, a prepararse, y por esa razón, recibió lo que muchos hoy esperan que les caiga del cielo. La mayoría de las personas son como Esaú, viven atrapadas en la rutina, absortas en las tareas diarias, posponiendo decisiones, pensando que tendrán tiempo más tarde, pero la bendición la que lo cambia todo es para aquellos que están atentos, preparados y activos. La vida espiritual, así como la prosperidad bíblica, se rige por principios, y uno de esos principios es la posición espiritual. Dios no da herencias a quienes aún no están preparados para soportarlas. Ahora dime, ¿cuántas veces has sentido que Dios tenía algo grandioso para tu vida, pero por alguna razón, siempre parecía pasar desapercibido? Quizás lo que te falta no es fe, sino comprensión. Comprender el tiempo espiritual, la acción intencional y la mentalidad del reino. Jacob no robó la bendición, respondió al llamado espiritual que tenía ante sí, vio algo que Esaú no vio, y eso lo cambia todo. Comprendió que una bendición conlleva más que solo palabras bonitas, conlleva un futuro. Ella libera autoridad para gobernar, prosperidad para multiplicar e identidad para construir un legado, y lo que la mayoría ignora y por lo tanto sigue dando vueltas es que esta historia no está aquí solo para leerse, está aquí para vivir. Jacob representa al tipo de persona que, aún imperfecta, comprende los tiempos y los propósitos, personas que tienen el coraje de obedecer la voz de la sabiduría, de actuar con intención y reclamar lo que Dios ya ha preparado, pero que no llegará a las manos de quienes solo esperan. La bendición en Génesis 27 no era simbólica, representaba un decreto divino que transfirió el futuro de una generación.
Una transferencia espiritual de poder, protección, provisión y promesa. La bendición del primogénito incluía autoridad sobre sus hermanos, dominio sobre la tierra, riqueza material, guía divina y, sobre todo, la continuación de la promesa de Dios a Abraham. En otras palabras, ese momento en la habitación de Isaac no fue solo una escena familiar, era un portal espiritual que se estaba abriendo, y solo una persona estaba allí para recibirlo. Esta historia es más que un simple drama entre hermanos. Es un mapa profético, un código oculto para la prosperidad espiritual, una advertencia para quienes están distraídos y una invitación para quienes están listos, porque la verdad es que Dios continúa bendiciendo, pero la bendición continúa siendo liberada para aquellos que están en la posición correcta. Entonces, ¿dónde estás? Porque mientras esperas el momento perfecto para actuar, alguien más podría estar ya ocupando tu lugar. Y al igual que Esaú, muchos solo se dan cuenta de que han perdido cuando ya es demasiado tarde. Y es por eso que hoy, más que nunca, necesitamos aprender de Jacob. Necesitamos entender que hay un patrón espiritual de prosperidad basado en el posicionamiento, la sensibilidad y el movimiento, y que la bendición, al ser liberada, tiene el poder de cambiar todo: tu identidad, tu destino, tus finanzas, tu propósito, tu linaje, y todo comienza en el momento en que decides dejar de vivir como Esaú y empezar a moverte como Jacob. Pero espera, porque hay más, porque ahora que comprendes la magnitud de la bendición y lo que estaba en juego en ese momento, es hora de ir más allá, porque hay una clave dentro de este plan, algo que pocas personas ven, y es lo que conecta la fe y la prosperidad de una manera práctica, real y transformadora. Y eso es exactamente de lo que vamos a hablar a continuación. Lo cierto es que mucha gente repite la palabra bendición como si fuera algo automático, religioso, casi decorativo, pero en la Biblia, una bendición no es solo una bonita palabra, es un poderoso decreto espiritual con un efecto directo en tu futuro financiero, emocional, familiar y espiritual. Una bendición tiene peso, dirección y propósito. No es simplemente una expresión de afecto o buena voluntad, es un lanzamiento de destino, un sello de autoridad y una activación de prosperidad con propósito. Cuando Jacob recibió la bendición de Isaac, no solo salió de la habitación con palabras, salió cargado espiritualmente con algo invisible, pero absolutamente real. Partió con un manto de autoridad que le abriría puertas, generaría riqueza, establecería alianzas y, sobre todo, transformaría su identidad. Por eso lloró. Esaú lloró porque sabía que no había vuelta atrás. Una vez liberada, la bendición da un giro y cambia el curso de la vida de quien la recibe. Y es por eso que entender lo que la Biblia dice acerca de la bendición es tan importante para cualquiera que quiera vivir una buena vida. Riqueza a través de la sabiduría, prosperidad bíblica y libertad financiera basada en los principios de Dios. Porque la bendición es más que tener dinero en el bolsillo, es más que pagar cuentas o alcanzar metas materiales. Se trata de vivir una vida completa, plena, alineada con los cielos y activada en la tierra, una vida que manifiesta el reino de Dios en todas las áreas, incluidas las finanzas. La Biblia nos muestra esto claramente en Deuteronomio 28, 2, 8, uno de los pasajes más poderosos y menos explorados para aquellos que realmente buscan comprender la conexión entre obediencia espiritual y prosperidad material. Mira lo que dice: y todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán si obedeces la voz del Señor tu Dios. Bendito serás en la ciudad y bendito serás en el campo. Bendito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra y el fruto de tu ganado. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás al entrar y bendito al salir. El Señor hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados delante de ti. El Señor ordenará que la bendición esté sobre ti, en tus graneros y en todo lo que emprendas. ¿Te das cuenta del poder de esto? La bendición, según Dios, no se limita únicamente al mundo espiritual. Afecta tu negocio, tu productividad, tus finanzas, tu reputación, tu seguridad, tu familia. Bendice tus ingresos y gastos, tus campos y tus semillas,
tus relaciones y tus proyectos. La bendición no es solo un Dios te bendiga, es un activador de resultados, un transmisor de poder, un escudo contra pérdidas y un imán de oportunidades. Pero hay una condición clara en este texto: cuando oigas la voz del Señor tu Dios. En otras palabras, la prosperidad bíblica no se logra con métodos humanos ni atajos ilusorios. Es el fruto del pacto, el fruto de la obediencia, el fruto de la sensibilidad espiritual, y aquí es donde muchos se estancan, porque anhelan los frutos de la bendición sin conectar con la raíz que la sustenta, la palabra y la guía de Dios. Jacob, aunque estaba envuelto en una situación controvertida, comprendió el valor de la bendición, comprendió que no era un simple regalo, era una herencia que llevaba consigo autoridad espiritual, inteligencia emocional, protección divina, y un avance financiero invisible pero poderoso, y por eso luchó por ello, tomó una postura, obedeció instrucciones, se arriesgó, porque cuando alguien entiende lo que es una bendición, no escatima esfuerzos para aferrarse a ella. Por eso la Biblia muestra, en tantos lugares, la prosperidad como consecuencia directa de la bendición. José prosperó porque el Señor era con él. David prosperó porque la mano del Señor estaba sobre él. Salomón prosperó porque Dios le dio sabiduría y riquezas. Hay un patrón, un ritmo, una alineación. La bendición de Dios crea un ambiente donde todo lo que tocas tiene el potencial de multiplicarse. Es como si el cielo te permitiera crecer. Pero cuidado, esta prosperidad bíblica no es para alimentar el ego ni para presumir. Viene con responsabilidad. La bendición que enriquece viene con propósito. Dios no prospera a alguien solo por tener dinero ahorrado o publicado en redes sociales. Él prospera para que la persona sea un canal, un instrumento, un punto de referencia para la cultura del reino aquí en la tierra. Una bendición es una misión, no una medalla. Viene con poder, pero también con dirección. Y esto nos lleva a una verdad que no se puede ignorar. Hay muchas personas que están estancadas financieramente no porque Dios no quiera bendecirlas, sino porque aún no han entendido el peso, el propósito y el principio de la bendición. Piden prosperidad a Dios, pero siguen desobedeciendo, escuchando y actuando. Quieren experimentar los resultados del Deuteronomio 28, pero están atrapados en las actitudes de Esaú. Esaú despreció la bendición porque no vio su impacto. Jacob se conmovió porque comprendió su valor eterno. Y ahora, la pregunta que debes hacerte es, ¿estás viviendo como alguien que desprecia o como alguien que toma posición? Porque la bendición sigue disponible, la palabra sigue viva, los principios siguen funcionando, y el Dios que bendijo a Abraham, Isaac, Jacob, José, David y Salomón, Él todavía está buscando personas que se alineen con Él para desbloquear destinos, descongelar finanzas, transformar generaciones y manifestar la prosperidad del reino en esta tierra. Pero antes de continuar con eso, porque hay un punto en este plan que lo cambia todo, es necesario comprender algo aún más profundo, porque algunos reciben la bendición y prosperan, mientras otros, aún orando y creyendo, permanecen estancados. Hay un detalle en el corazón de quienes prosperan que distingue a los bienaventurados de quienes solo observan desde lejos. Y eso es exactamente lo que veremos a continuación. Ahora que has empezado a comprender el verdadero peso de la bendición desde una perspectiva bíblica, necesitamos detenernos un momento y analizar detenidamente la otra cara de la moneda, porque mientras Jacob se posiciona para recibir, Esaú está distraído. Y esto no es solo un detalle de la trama, es una clave poderosa para entender por qué tantas personas pierden las bendiciones, oportunidades y prosperidad que Dios quiere liberar. Esaú representa un tipo de persona que existe incluso hoy en día, personas que viven en el presente pero no ven el futuro, personas que valoran el placer momentáneo más que la recompensa eterna, personas que cambian lo que Dios ha planeado por un alivio fugaz. Y esto es tan grave que la Biblia lo abordará siglos después, en Hebreos 12, 16 y 17, donde dice, cuidado que nadie sea inmoral ni impío como Esaú, quien por una sola comida vendió sus derechos de herencia como hijo mayor. Como sabéis, después, cuando quiso heredar esta bendición,
fue rechazado. Aunque la buscó con lágrimas, no pudo cambiar lo que estaba sucediendo. Esta es una de las afirmaciones más contundentes del Nuevo Testamento sobre las pérdidas espirituales. El texto muestra claramente que Esaú despreció un tesoro espiritual a cambio de una gratificación inmediata, y cuando se dio cuenta de lo que había perdido, ya era demasiado tarde. Lloró, se arrepintió, pero el tiempo ya había pasado, la ventana se había cerrado, la bendición ya había sido transferida, y esto nos lleva a un punto crucial que es necesario plantear con claridad. Aunque resulte incómodo, hoy en día hay personas que están perdiendo riqueza, oportunidades y guía divina simplemente porque actúan como Esaú. Vivir por impulso, elegir lo que brinda placer inmediato, pero exige un alto precio en el futuro. Cambiar el destino por la distracción, la herencia por la comodidad, promesas por la pereza, un llamado a la comodidad, y necesitas reflexionar. ¿Cuántas veces has hecho esto? ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que necesitabas dar un paso, actuar con sabiduría, estudiar la palabra, emprender un proyecto con propósito, pero preferiste posponerlo, descansar, esperar el momento ideal? ¿Cuántas oportunidades has perdido por priorizar el presente e ignorar el futuro? Esaú perdió la bendición porque se preocupó más por su estómago que por su espíritu, vendió lo eterno por una necesidad temporal. Este es el retrato de alguien que no entiende los principios de la prosperidad con propósito, porque la riqueza bíblica no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo ve usted el valor de las decisiones espirituales. Quienes viven solo para el presente, sin visión, sin sabiduría, inevitablemente perderán lo que Dios intenta darles. Y no hablamos solo de dinero, hablamos de bendiciones familiares, oportunidades únicas, conexiones estratégicas, guía profética. A todo esto se puede acceder o perder, dependiendo de tu actitud ante la vida. Esaú es el epítome de la prisa, la superficialidad y la falta de preparación. No supo discernir el tiempo espiritual, no se dio cuenta de que ese momento de hambre también era una prueba de carácter, un termómetro de visión, una advertencia divina. Y esto sigue sucediendo hoy en día. ¿Cuántas personas conoces que hayan cambiado sus finanzas por impulsos, que se hayan endeudado para complacer a los demás, que hayan abandonado sus principios por vanidad? Ellos buscaron, tomando atajos porque no querían esperar el proceso. La mentalidad de Esaú es una mentalidad de escasez disfrazada de urgencia. Es la idea de que si no hago esto ahora, perderé, incluso si me cuesta valores eternos. Y esto, bíblicamente, se ve como profano porque desprecia lo sagrado. El problema de Esaú no era el hambre, sino el desprecio. No valoraba lo que tenía, y Dios se lo toma en serio. Por otro lado, Jacob puede tener defectos, pero entendió algo que lo cambia todo. Una bendición no es un lujo, es un pacto, y una vez que entiendes lo que representa, luchas por ello, tomas una postura, actúas, te mueves, porque la prosperidad con sabiduría no es casualidad, sino una construcción basada en decisiones que honran el propósito de Dios. Y mira, si esto te dice algo hasta ahora, es porque quizás estás en uno de estos dos caminos, o estás cerca de repetir el error de Esaú, o estás a punto de despertar el coraje de Jacob. Pero una cosa es segura, tienes que elegir. Tienes que decidir si continuarás cambiando lo eterno por lo cómodo o si comenzarás a alinear tu vida con los principios del reino, incluso si esto requiere esfuerzo, renuncia y un cambio de mentalidad, porque la bendición sigue disponible, pero el tiempo para acceder a ella no es eterno, y quizás tu tiempo transcurre mientras estás distraído, como Esaú, y lo peor es que, a menudo, solo te das cuenta de lo que has perdido cuando ves a alguien más prosperar donde tú deberías estar. Eso duele, y ese dolor está en el subtexto de la historia de Esaú. Lloró, gritó, suplicó, pero la oportunidad ya estaba sellada. Pero no te preocupes, porque no todo está perdido. Aún hay tiempo para cambiar tu actitud, tu mentalidad, tu camino. Pero para lograrlo, necesitas entender cuál es el siguiente paso. Porque después de estudiar el perfil de quien pierde, ahora profundicemos en lo que realmente diferencia a quienes prosperan con sabiduría y propósito de quienes simplemente sobreviven.
Y la respuesta a eso está más cerca de lo que piensas. Ahora que entendemos claramente el perfil de quienes pierden la prosperidad por falta de visión y sabiduría, necesitamos adentrarnos en el otro lado de esta historia y analizar a profundidad el perfil de quienes, aun sin ser los favoritos a los ojos de los humanos, terminan recibiendo la bendición, el favor, la autoridad y la prosperidad que Dios ya había preparado. Sí, estamos hablando de Jacob, y aquí no estamos elogiando la perfección. Jacob, como cualquier ser humano, tenía defectos, pero lo que hace que su postura sea tan impactante en la narrativa de Génesis 27 es su capacidad de ver más allá del momento presente. Jacob representa el tipo de persona que no espera la suerte, no se basa solo en los sentimientos, no vive de impulsos, es intencional, es estratégico, entiende que las bendiciones no caen en el regazo de quienes las desean, sino en el regazo de quienes toman una posición al respecto. Mientras Esaú está en el campo, cazando, distraído, sin darse cuenta de que ese día tenía un peso espiritual gigantesco, Jacob está alerta, es sensible a su entorno, y más que eso, él escucha la voz adecuada, escucha a su madre, Rebeca, una mujer que representa, en este contexto, sabiduría espiritual y visión profética. Rebeca no es solo una madre que quiere beneficiar a su hijo, ella representa la voz de Dios hablando a través de la estrategia, alertando, guiando, preparando. Y aquí tenemos una poderosa clave para la prosperidad a través de la sabiduría. Quien prospera de verdad aprende a escuchar el consejo adecuado en el momento adecuado. Quienes atraen riquezas basándose en la Biblia no caminan solos, no toman decisiones impulsivas ni rechazan la guía espiritual. Al contrario, buscan consejo, honran la experiencia y respetan la sabiduría. Jacob escucha, Jacob obedece, Jacob se mueve, pero más que escuchar, Jacob actúa con valentía. No solo cree que la bendición es posible, sino que la busca, se viste, se prepara, se presenta, se arriesga, ocupa el lugar, entra en la presencia del Padre con valentía, y, en ese acto, enseña algo que pocos tienen el valor de vivir. La bendición requiere tomar una posición. Lo que Jacob hace allí no es un truco espiritual, como dicen algunos, es un movimiento profético. Comprendió que había una oportunidad, un momento específico donde todo podía cambiar, y decidió no dejarla pasar. La anticipó, se preparó, no dejó que la suerte ni el orden natural decidieran la bendición, actuó con inteligencia espiritual. Esa es la diferencia entre quienes solo conocen promesas y quienes experimentan su cumplimiento. Jacob representa el tipo de persona que entiende que la fe sin obras está muerta, que la obediencia sin acción es ineficaz, que un llamado sin acción no produce resultados, y por eso asume el derecho de llevar adelante algo que cambiaría no solo su vida, sino la historia de sus descendientes. Y no fue fácil. Recibir una bendición siempre conlleva un peso, hay un precio que pagar, una responsabilidad que asumir, una identidad que llevar. Pero Jacob estaba dispuesto, lo comprendió. El favor de Dios es atraído hacia aquellos que se posicionan, se preparan y se someten al proceso. Por eso, la bendición fue para él, porque en el reino de Dios, no gana el más fuerte ni el más preparado a los ojos humanos, sino el más sensible a la voz de Dios, y dispuesto a obedecer. Y Jacob obedeció, siguió el plan, confió en la sabiduría, superó el miedo, afrontó el riesgo del rechazo, llegó hasta el final, y como resultado, recibió lo que muchos solo anhelan toda su vida, sin siquiera intentar lograrlo. ¿Y sabéis qué nos enseña eso? La prosperidad se libera sobre aquellos que entienden la lógica del reino. ¡Qué bendición es para quienes honran el tiempo! Que la riqueza con sabiduría no se trata de ganar mucho, sino de construir con propósito. Que quienes escuchan la voz correcta en el momento oportuno pueden acceder a niveles que parecían imposibles, y que, a menudo, lo que nos separa de nuestra recuperación financiera, espiritual o emocional es simplemente una decisión de actuar con fe y audacia. Jacob no era perfecto, pero tenía una intención clara. No tenía todos los recursos, pero sí discernimiento. No era el primero en la fila, pero sí el primero en actuar. Y eso lo cambió todo.
¿Ves cuánto aplica esto a tu vida hoy? ¿Cuántas oportunidades te rodean ahora mismo, esperando a que escuches la voz de la sabiduría? ¿Cuántas puertas se abrirán si dejas atrás el miedo y empiezas a actuar con una mentalidad de reino? Rebeca no solo reveló el plan, sino que también impulsó a Jacob hacia su destino. A veces, solo necesitas que alguien te recuerde que la bendición está ahí, pero debes levantarte y buscarla. Jacob lo hizo, confió, actuó, y la bendición cayó sobre él. Y quizás, sin darte cuenta, estés viviendo este mismo momento ahora mismo. Quizás este video, este mensaje, esta revelación sea tu llamado de Rebeca. Quizás esta sea tu oportunidad de dejar de esperar el cambio y empezar a provocarlo sabiamente, porque en el siguiente paso del viaje, revelaremos qué sucedió después de que Jacob recibiera esa bendición y cómo moldeó toda su transformación, porque la prosperidad con propósito no termina con la bendición, solo comienza. Ahora que entendemos que Jacob fue bendecido porque se posicionó, se preparó y actuó con valentía, necesitamos profundizar aún más en el plan que ejecutó, porque detrás de su actitud había algo aún más valioso que la valentía, había sabiduría, y esta sabiduría no surgió por casualidad, no fue una herencia genética ni mera suerte, fue una elección, una actitud vital, una mentalidad que comprende que las bendiciones no se obtienen solo mediante la fe, sino mediante la estrategia, la dirección y la inteligencia espiritual. Jacob era estratégico, y esa es una palabra que no siempre se asocia con la vida espiritual, pero debería serlo, porque Dios es un Dios de orden, de planificación, de dirección. No improvisa ni responde solo al clamor emocional. Dios derrama prosperidad sobre quienes caminan alineados con los principios eternos. Y Jacob, incluso con sus defectos humanos, tenía suficiente discernimiento espiritual para comprender el momento, el entorno y la oportunidad. Lo que Jacob hizo no fue simplemente aprovechar una oportunidad, fue interpretar el momento con sabiduría, fue reconocer que había algo más grande en juego que una bendición de palabras, un destino espiritual, un legado generacional, un manto de autoridad y prosperidad que podría cambiar toda su historia. No lo dejó pasar, decidió actuar, decidió obedecer la voz de la sabiduría, que en ese momento llegó a través de Rebeca. Y aquí tenemos una de las claves más olvidadas de la prosperidad bíblica: la sabiduría es el principio de todo. Sin ella, no se puede sostener la riqueza, no se puede manifestar ninguna bendición, no se puede cumplir ningún propósito, y la Biblia misma lo confirma en Proverbios 4:7, cuando declara: la sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Esta declaración lo cambia todo, porque deja claro que la verdadera prosperidad comienza con la sabiduría. No es el dinero lo que define la bendición, no son las posesiones las que validan la promesa, es la sabiduría, es la profunda comprensión de los tiempos, las estaciones, la dirección, que viene de arriba. Quienes poseen sabiduría saben cuándo actuar, saben con quién conectar, saben qué callar y qué declarar, saben que la prosperidad no se limita a las cifras, sino que es el reflejo de una vida cimentada sobre cimientos eternos. Jacob no solo oró, no esperó pasivamente, actuó con propósito, comprendió que la oración sin postura es mera religiosidad, la fe sin acción es mera teoría, bendecir sin preparación es un desperdicio. Por eso entró en el plan, por eso se vistió apropiadamente, usó las palabras correctas y se presentó de la manera correcta, porque sabía que el momento exigía más que intención, exigía inteligencia espiritual. Eso es precisamente lo que les falta a muchos hoy. Esperan que Dios cambie sus finanzas, transforme a sus familias y libere su prosperidad, pero siguen ignorando los principios que activan estas promesas. No escuchan consejos, no respetan los procesos, no disciernen el momento oportuno, y así viven como si la vida fuera una lotería espiritual, esperando que caiga un milagro del cielo, cuando en realidad, Dios ya ha provisto los mapas, los códigos, los principios y está esperando acción. El plan de Jacob era atrevido, sí, pero más que atrevido, era estratégicamente espiritual.
Combinó la obediencia con el liderazgo, se entregó al proceso, comprendió que, en ese momento, era más valioso actuar con sabiduría que esperar el reconocimiento natural. Prefirió arriesgarse antes que conformarse. Y esto nos enseña una de las mayores verdades del reino: la bendición se otorga a aquellos que tienen el coraje de prepararse, incluso cuando las circunstancias parecen desfavorables. ¿Sabes por qué? Porque la prosperidad bíblica no es suerte, es un resultado, es una consecuencia directa de una mente alineada con el cielo, es el fruto de una fe práctica e intencional que toma decisiones diarias basadas en la palabra y no en las emociones. Es la construcción de una vida que no se guía por los sentimientos, sino por la comprensión, y quienes comprenden los principios espirituales viven en otro nivel. Jacob entendió, discernió, actuó, y por eso la bendición cayó sobre él, porque no solo deseó, sino que se preparó, no solo escuchó, sino que ejecutó, no solo creyó, sino que siguió adelante, y esa es la verdadera diferencia entre quienes observan y quienes conquistan. Ahora piensa en esto: ¿cuántas veces has tenido acceso a la sabiduría, pero la has ignorado? ¿Cuántas veces Dios te ha mostrado el camino, pero dudaste por miedo? ¿Cuántas instrucciones han pasado ante tus ojos, y las has postergado? Este es el momento de despertar a lo que Jacob entendió, porque hay un patrón que necesita activarse en tu vida, un código que transforma tu forma de actuar, un principio que te saca del piloto automático y te lleva a un lugar donde la fe se une a la acción, donde la oración se convierte en estrategia, y donde la bendición deja de ser una promesa lejana para convertirse en una realidad concreta. Pero antes de que entiendas cómo se desarrolla este plan, antes de que veamos qué le sucede a aquellos que reciben la bendición y entran en un nuevo ciclo, hay una revelación más acerca de la prosperidad que necesitas descubrir, y puede ser el eslabón perdido entre tu fe y tus resultados. Hasta este punto, has comprendido que Jacob fue bendecido no por ser perfecto, sino porque se posicionó con sabiduría, acción y valentía. Ahora es momento de afrontar una verdad que muchos ignoran, quizás porque duele, quizás porque exige responsabilidad, pero que, si se comprende con madurez, puede evitar grandes pérdidas y desbloquear áreas de la vida que han estado paralizadas durante años. Y esta verdad es simple, directa y poderosa: la bendición no es automática, se otorga a quienes actúan en el momento oportuno. Esta es quizás una de las mayores lecciones espirituales que se esconden en Génesis 27. Esaú no perdió la bendición por ser menos amado, no fue excluido por casualidad, simplemente llegó demasiado tarde, y el tiempo, en el reino de Dios, es un factor decisivo en la manifestación de la prosperidad. No basta con querer, no basta con desear, no basta con rezar, hay que actuar, hay que estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la actitud correcta. Y esta dinámica espiritual se expresa en Eclesiastés 9:11, cuando el sabio Salomón, el hombre más próspero de la Biblia, declara: me volví y sexta debajo del sol, que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni es de los sabios el pan, ni de los entendidos las riquezas, ni de los entendidos el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. En otras palabras, no es solo la fuerza, la habilidad o el talento lo que determina el resultado, es el momento adecuado y la respuesta adecuada en ese momento. Aquellos que abren las puertas a la verdadera prosperidad con sabiduría, y muchos, como Esaú, pierden el momento porque creen que la bendición los esperará para siempre. Pero la bendición tiene un ciclo, tiene una ventana, y cuando se cierra, de nada sirve correr, llorar o intentar negociar. El manto ya ha sido transferido, el favor ya ha sido otorgado a otro, la puerta ya ha sido ocupada, y esto aplica no solo a asuntos espirituales, sino también a oportunidades en la vida práctica. ¿Cuántas veces has visto surgir una idea de negocio y has pensado: lo revisaré más tarde? ¿Cuántas veces alguien te ha dado consejos valiosos sobre finanzas, inversiones, hábitos o desarrollo personal, y los has dejado pasar porque estabas demasiado ocupado o no tenías ganas? ¿Cuántas veces has sentido en tu corazón que debías hacer algo, cambiar tu rutina, estudiar, empezar un proyecto,
actuar con fe, pero la procrastinación ganó. La verdad es que muchas personas están empobrecidas hoy porque ignoraron las señales de Dios en el momento adecuado. Y esto no tiene nada que ver con el castigo, sino con los principios. Dios honra el movimiento, Dios honra la acción en el momento oportuno, siempre habla, siempre guía, siempre abre caminos, pero quien no se mueve a su tiempo, pierde. Así de simple, una bendición no es un regalo automático que recibes simplemente porque crees. Es una transferencia espiritual que requiere sensibilidad, madurez y disposición. Quienes procrastinan pierden, quienes dudan demasiado pierden, quienes viven con la mentalidad de me ocuparé de eso más tarde se arriesgan, como Esaú, a llorar por algo que ya está sellado. Esaú pudo haber sido físicamente más fuerte, quizás mejor preparado para la caza, quizás más experimentado en algunos aspectos prácticos de la vida, pero Jacob tenía algo que lo cambió todo. Él discernió el tiempo espiritual, y eso marcó la diferencia. El problema no fue solo que Esaú llegó más tarde, el problema fue que él ignoró el momento, mientras que Jacob respetó el momento de la decisión. Esto también aplica directamente a la vida financiera. Las oportunidades van y vienen, las ideas tienen fecha de caducidad, las alianzas aparecen y desaparecen, y quienes tienen una mentalidad alineada con el reino necesitan aprender a identificar estas oportunidades. El tiempo de Dios para la acción, ya sea en el ámbito espiritual, emocional o financiero, porque la prosperidad bíblica no es un accidente divino, sino el resultado de la alineación, un fruto de la obediencia aplicada con acción en el momento preciso. Y mira, quizás estés viviendo este mismo momento ahora mismo, quizás este video sea una nueva oportunidad, una señal de Dios que te alerta para que dejes de posponer, esperar y retrasar lo que Él ya te ha llamado a hacer. Quizás te encuentres ante una ventana espiritual que, si no la aprovechas ahora, podría pasar de largo, y, como Esaú, podrías encontrarte mirando lo que has perdido, sin posibilidad de revertirlo, pero puedes elegir ser diferente, puedes elegir la mentalidad de Jacob, puedes elegir reconocer el momento adecuado y actuar con fe, propósito y sabiduría práctica. Dios está buscando personas que cuando se dan cuenta de que una bendición está cerca, no esperan, se mueven, entienden que el momento oportuno requiere la actitud adecuada, y prefieren arriesgarse con Dios que vivir arrepentidos como Esaú, porque en el mundo espiritual, aquellos que actúan de manera proactiva y con propósito logran lo que otros solo pueden soñar. Ahora que entiendes esta clave, es hora de ver qué les sucede a quienes entran en el momento oportuno y reciben la bendición completa, porque hay un proceso que comienza después de la bendición, y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Ahora que entiendes que la bendición de Dios no es automática y que actuar en el momento oportuno es esencial, quizá la pregunta que resuena ahora en tu corazón sea, pero, ¿cómo puedo poner esto en práctica? ¿Cómo actúo como Jacob hoy, en mi contexto, en mi realidad, en mi vida financiera, ante los desafíos que enfrento? Y esa es una pregunta legítima, porque no sirve de nada comprender los principios espirituales si no se sabe cómo transformarlos en acciones concretas. Jacob es más que un personaje bíblico, es un modelo de mentalidad de reino. Nos muestra que la fe que transforma es la que se mueve, la que se arriesga, la que responde con sabiduría cuando surge la oportunidad. Y si buscas la bendición de Dios en tu vida financiera, profesional, familiar o espiritual, así que debes dejar de esperar que las cosas cambien y comenzar a hacer lo que hizo Jacob, actuar sabiamente. El primer paso hacia esto, y quizás el más descuidado por muchos, es buscar consejo espiritual y práctico. Mira, Jacob no actuó solo, escuchó, recibió instrucción, respetó la sabiduría de quienes vieron lo que él aún no veía. Y aquí hay una verdad dura pero necesaria. Hay mucha gente estancada financieramente porque ignoran los consejos, porque creen que ya lo saben todo, porque escuchan pero no los aplican, porque prefieren depender de la suerte más que de la dirección. Sí, quieres prosperar con propósito, tienes que aprender a escuchar. Escucha la palabra de Dios, escucha a quienes tienen más experiencia, escucha a quienes ya han ganado las batallas que tú aún libras. Busca mentoría, lee Proverbios,
estudia principios financieros basados en la Biblia, escucha sermones serios, nutriéndose de la sabiduría que viene de arriba, porque la bendición no se activa solo con el esfuerzo, sino con la obediencia a la dirección correcta. Y la segunda actitud práctica de alguien que quiere atraer bendición como Jacob es dejar de posponer las oportunidades, porque las oportunidades no llaman a la puerta con frecuencia, y cuando lo hacen, no esperan. Lo que separa a quienes prosperan de quienes permanecen atrapados en la escasez suele ser una sola decisión: ¿quién tuvo el coraje de empezar? ¿Cuántos proyectos has postergado por miedo? ¿Cuántas puertas te ha abierto Dios y no has entrado porque dijiste, ahora no es el momento? ¿Cuántas veces has sentido que debías hacer algo, empezar algo, cambiar algo, y simplemente lo has pospuesto? La procrastinación es uno de los mayores enemigos de la prosperidad bíblica, porque aparenta precaución, pero en realidad es miedo disfrazado, y la Biblia es clara: Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Si quieres vivir una vida próspera con sabiduría, debes reconocer que el momento de actuar es ahora, no cuando todo es perfecto, no cuando sobra dinero, no cuando todos a tu alrededor lo aprueban, sino cuando Dios da la señal, y ya la está dando, incluso a través de esta palabra. Y esto nos lleva a la tercera acción práctica: utilice su fe estratégicamente, porque la fe sin acción es fe muerta. Y esto lo dijo el apóstol Santiago en Santiago 2:17, así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Esto significa que no basta con creer que Dios puede bendecir, no basta con recitar versos sobre la prosperidad, no basta con orar por un milagro. Necesitas poner tu fe en acción. Poner la fe en acción es dar pasos, incluso cuando aún no veas todo el camino. Se trata de empezar ese curso que has estado posponiendo. Se trata de organizar tus finanzas y salir de deudas sabiamente. Se trata de invertir en conocimiento, aunque sea poco. Se trata de crear una nueva fuente de ingresos, aunque sea pequeña al principio. Se trata de ser fiel en el diezmo y las ofrendas, incluso cuando parezca difícil. Se trata de sembrar incluso cuando la cosecha aún no ha llegado. Esta es la fe que agrada a Dios, la fe que no espera a sentirse segura, sino que actúa incluso cuando tiene miedo. La fe no depende de las circunstancias favorables, sino que honra los principios eternos. Fe que transforma oraciones en acciones, palabras en decisiones, promesas en realidad. Jacob vivió esta fe. Podría haber esperado a que su padre lo llamara. Podría haber dicho, ¿quién soy yo para hacer esto? Pero no, actuó, fue, tomó lo que Dios ya había profetizado sobre él, porque lo entendió. La fe es la respuesta, no la intención. Y si hoy te encuentras alejado de esa actitud, no te culpes. Dios no te acusa, sino que te invita a liberarse de la inercia espiritual y comenzar a vivir una fe que mueve el cielo y transforma la tierra. Dice que ya te ha dado recursos, aunque parezcan pocos. Ya te ha dado acceso, aunque parezca limitado. Ya te ha hecho promesas, aunque aún no las hayas cumplido. Ahora solo falta que des un paso. Quizás estés esperando otra señal. Quizás creas que aún no estás listo, pero ¿y si esta palabra es precisamente la señal que te faltaba? ¿Y si Dios te estuviera diciendo, deja de esperar un futuro ideal y comienza a vivir ahora con sabiduría, coraje y fe práctica? Porque el momento de vivir como Jacob no es mañana, es hoy. La bendición ya se derramó en el cielo, y ahora busca a alguien con la actitud correcta en el momento oportuno para recibirla. Y lo que le sucede a quienes deciden actuar así, es lo que veremos a continuación, porque cuando empiezas a actuar con propósito, el cielo empieza a moverte con favor. Lo que necesitas comprender urgentemente ahora es que existe un secreto espiritual que la mayoría de la gente ignora, y es precisamente este secreto el que separa a quienes prosperan con propósito de quienes solo sobreviven con fe emocional. Y este secreto no se esconde tras fórmulas complicadas ni doctrinas difíciles de entender. Está ante los ojos de quienes están dispuestos a ver más allá de la superficie. No se trata de ser perfecto, se trata de tener visión. Sí, Dios prospera a quienes tienen el coraje de avanzar cuando otros se quedan parados.
Él honra a quienes deciden ponerse de pie, mientras muchos aún esperan sentirse seguros. Jacob no era el primogénito, no era el favorito, no era el más fuerte físicamente, no era el más dotado por naturaleza, pero tenía algo que lo cambió todo: la visión espiritual. Vio el valor de la bendición cuando nadie más prestaba atención. Comprendió que ese momento contenía más que palabras, contenía todo un destino, y por eso se puso de pie, y por eso actuó, y por eso prosperó. Muchos aún están atrapados en la idea de que para recibir las promesas de Dios hay que ser impecable, puro y 100% justo. Pero Jacob nos enseña algo completamente diferente. No era perfecto, pero estaba decidido. Tenía defectos, pero estaba enfocado. Era humano, pero tenía una mente espiritual. Sabía que la bendición que Dios quería derramar no llegaría a quienes simplemente creían, sino a quienes se estaban preparando y posicionándose. Y aquí es donde necesitas hacer una pausa interna y preguntarte: ¿qué he hecho con la visión que Dios ya me ha dado? Porque si tienes fe pero no actúas, si tienes promesas pero no actúas, si tienes acceso a la sabiduría pero no la aplicas, entonces te quedas estancado. Y mientras te quedas estancado, alguien más simple, con menos recursos, con más limitaciones, podría estar actuando y recibiendo lo que tú deberías estar experimentando. Esa es la dura, pero liberadora realidad. Dios bendice el coraje de aquellos que se dejan conmover por la visión que Él mismo ha revelado. La prosperidad bíblica no se basa en la perfección, se basa en intención y decisión. Dios nunca pidió perfección, pidió fe activa, pidió obediencia, pidió sensibilidad espiritual, pidió una mente dispuesta a escuchar y un corazón dispuesto a obedecer. Y Jacob lo tenía. No lamentó no haber nacido primero, no cuestionó la razón de sus desventajas naturales, simplemente vio el momento y decidió actuar como si ya fuera el heredero, porque en el mundo espiritual ya lo era. Este es el secreto que muchos ignoran: quien actúa con fe se posiciona como si ya hubiera recibido la promesa, aunque todo a su alrededor diga lo contrario, y es este tipo de actitud la que atrae la bendición, la que abre puertas, la que mueve el cielo. Cuando Dios encuentra a alguien con esta mentalidad decidida, estratégica y audaz, Él derrama gracia, Él otorga favor, Él entrega autoridad. Muchos esperan sentirse seguros, pero Jacob nos enseña que quienes viven por fe no esperan a sentirse seguros. Actúan incluso con el corazón acelerado. Quienes viven según la visión del reino no dependen de garantías humanas, dependen de la convicción de que Dios honra a quienes actúan. Por eso vemos a personas que parecían improbables siendo usadas por Dios. Por eso vemos a gente común alcanzar la prosperidad con propósito. No es porque sean perfectos, sino porque están posicionados. Comprendieron que no se puede negociar con el ritmo espiritual, que no se puede permanecer inmóvil en nombre de una espiritualidad pasiva. Aprendieron el arte de actuar con valentía, incluso en medio de la incertidumbre. Y quizá estés ahí, sintiéndote demasiado pequeño, demasiado imperfecto, demasiado retrasado. Pero, ¿y si te dijera que es precisamente en este punto de la historia donde se produce el punto de inflexión? Jacob también parecía improbable, pero tenía una firme convicción: la bendición de Dios tiene dirección, y decidió seguirla. No solo quería ser bendecido, decidió convertirse en bendecido. Organizó sus pasos, ajustó su postura y se preparó para el momento adecuado. Y tú puedes hacer lo mismo. Dios no busca a los más santos, sino a los más sensibles, a los que no necesitan entenderlo todo para obedecer, a los que no esperan a sentir antes de decidir, a los que, incluso temblando por dentro, caminan con firmeza, porque saben que la bendición que se mueve a través de la eternidad solo encuentra lugar de descanso en aquellos que están en movimiento aquí en la tierra. Por lo tanto, quizás lo que te falta hoy no es más fe, más unción, más revelación. Quizás lo que te falta es simplemente hacer lo que hizo Jacob: mirar hacia adentro, ver el momento y decir con determinación: no me voy a perder esto. Tal vez lo que necesitas hacer es dejar de compararte con los demás, dejar de sabotearte, dejar de esconderte detrás de tus limitaciones y comenzar a avanzar con sabiduría,
llevando un llamado a la prosperidad, porque el cielo sigue buscando a Jacobs, hombres y mujeres que no se conforman, que no ven pasar la vida, que no se conforman con la mediocridad espiritual ni financiera, que se levantan con la certeza de que la bendición se libera, y quien actúa con visión la recibe con honor. Y si este despertar ya está sucediendo dentro de ti, entonces prepárate, porque el siguiente paso en este viaje revelará cómo la bendición que recibió Jacob comenzó a manifestarse en la práctica, y qué sucede cuando la fe se encuentra con la acción con propósito. Si has llegado hasta aquí y todo esto arde dentro de tu corazón, entonces ya lo entiendes. La bendición que transforma tu historia no está lejos. Ella no está fuera de tu alcance, no está en manos de alguien mejor que tú. Está cerca, pero exige más que deseo, exige una decisión. Y si empiezas a tomar esa decisión ahora, hoy, ya estarás mucho más cerca de tu punto de inflexión de lo que imaginas. La historia de Jacob nos muestra que la prosperidad bíblica, la bendición que trae transformación, autoridad, avance financiero, estabilidad familiar, y un destino alineado con el propósito de Dios no se da al azar. Se libera sobre aquellos que escuchan, disciernen y actúan en el momento adecuado, de aquellos que no se limitan a esperar que algo suceda, sino que actúan con fe y sabiduría. Y si te identificaste con esto, si sentiste que este mensaje era para ti, entonces es porque Dios te está llamando a este nuevo ciclo. Ahora quizás estés diciendo, pero cometí tantos errores, perdí tanto tiempo, me distraje como Esaú. Sí, puede que hayas cometido errores, pero ahora estás aquí, estás escuchando, estás despertando, y eso ya te sitúa en un lugar diferente. Dios no te juzga por donde has estado, te invita a dónde vas. Lo que definirá los próximos capítulos de tu historia no es el pasado que te trajo aquí, pero la posición que adoptarás a partir de ahora. No necesitas ser el más fuerte, no necesitas ser el más inteligente, no necesitas ser el mejor preparado financieramente, simplemente necesitas serlo, tener visión espiritual y coraje para actuar. Jacob no fue elegido por méritos humanos, sino por su discernimiento espiritual, y si tienes ese mismo discernimiento, esa misma audacia, esa misma disposición a escuchar y actuar con sabiduría, la bendición también será liberada sobre ti. Y déjame decirte algo con todo mi cariño, pero con firmeza, ya basta de vivir esperando que algo cambie sin cambiar de actitud. Deja de buscar respuestas en el cielo cuando Dios ya te ha dado principios. Deja de aceptar migajas emocionales cuando llevas un llamado a vivir en abundancia con sabiduría. Tu vida financiera, emocional y espiritual, todo esto puede verse impactado cuando comprendes el poder de un paso intencional, y ese paso puede comenzar ahora. Si este mensaje te impactó, comenta abajo que te impactó más. Comparte en los comentarios lo que Dios te reveló hoy, porque aquí no solo hablamos de la Biblia, sino que vivimos sus principios juntos. Este canal es una comunidad de personas que han decidido no solo creer, sino vivir una vida con propósito, sabiduría y prosperidad que glorifique a Dios. Aprovecha ahora y suscríbete al canal si aún no lo ha hecho. Haga clic en el botón me gusta. Esto ayuda a YouTube a entregar este contenido a más personas que necesitan esta palabra. Activa la campanita de notificaciones para recibir los próximos videos, porque lo que viene a continuación seguirá abriendo tu mente y tu espíritu. Y comparte este video. Presenta a alguien que conoces que necesita liberarse de la parálisis y entrar en el ámbito de la acción, porque el viaje aún no ha terminado. De hecho, apenas está comenzando. En el próximo video vamos a sumergirnos en Génesis 28, y si crees que la bendición fue el final de la historia de Jacob, te espera una sorpresa, porque tras recibirla, Dios lo lleva a una nueva etapa, un viaje marcado por desafíos, encuentros divinos, estrategias celestiales y la construcción de un nuevo ciclo. En Génesis 28, Jacob tiene uno de los encuentros más significativos de la Biblia, el sueño de la escalera que llega al cielo, y allí, Dios libera una palabra profética que conecta la bendición con el propósito eterno. No te puedes perder este siguiente paso, porque ahí es donde aprendemos qué hacer después de que se libera la bendición, y mucha gente comete este error.
Reciben riqueza, pero no saben cómo mantenerla. Prosperan, pero no entienden cómo mantenerla. Por eso, en el siguiente video, te mostraré cómo permanecer en el centro de la voluntad de Dios, incluso después de que llegue la bendición, porque la bendición es la puerta, pero el propósito es el camino. Así que prepárate, porque tu historia de prosperidad a través de la sabiduría apenas comienza. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigan creyendo, sigan avanzando, sigan escuchando la voz de la sabiduría. Que Dios los bendiga, y vivamos juntos el plan completo de Dios para su vida.